Ok, genial, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o algo que se haya quedado de la última clase? Tal vez hay alguna pregunta que no nos dio, creo, el tiempo sobre gestión de riesgos, sobre la gestión del riesgo en seguridad de sistemas, en seguridad de información. ¿A todos les quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que se le haya quedado ahí en el tintero? Tatiana Mayorga, buen día. Buenos días, ingeniero. ¿Usted entregó el último trabajo? ¿La última actividad usted pudo realizarla? La número 3. Sí. No, no, ingeniero. Ok. Dayana Camila. Buenas tardes, Inge. ¿Usted entregó la actividad 3? ¿Pudo hacer? No, Inge, la actividad 3 no. Ok. Entonces deben estar con un montón de dudas hasta ahí. Elías Samuel Rojas, buen día. Elías Samuel Rojas, buen día. Buenos días, ingeniero. ¿Tú presentaste el trabajo? ¿Pudiste? Sí, presente. Ok. ¿Tienes alguna duda, alguna consulta, algo que se te haya quedado sin comprender? No, no, ninguna. Ya, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la actividad 3? ¿El término, concepto o alguna cosa que te haya llamado más la atención que se te viene a la mente en estos momentos? Perdón, ingeniero, no le pude escuchar, estoy con con poco internet. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención acerca del tema de la unidad de la actividad 3? En sí, lo de la importancia de la gestión de riesgos, más que todo. Algo que suele pasar desapercibido en una institución. ¿Tú crees que en la Universidad Mayor de San Simón crees que se toma en cuenta, se nota que se toma en cuenta o no se nota? ¿Tienes tú alguna percepción si esto se hace en la Universidad Mayor de San Simón? Yo diría que sí se toma en cuenta en la universidad porque son más cuidadosos en lo que es lo que, lo que se detectan los peligros que se exponen en la universidad en sí. Para adoptar las medidas en cuestiones, digamos, por ejemplo, de las inscripciones y todo eso. Ya yéndonos hacia ese lado, ¿no? Ok, gracias. Vamos con... ¿Cómo estás? A ver. Se me perdió. Se salieron, creo. Bueno. A ver, Dylan Alejandro, buen día. Dylan, Buen día, Inge. ¿qué fue lo que más te llamó la atención en el documento que has analizado para la actividad 3? Bueno, primero que no, que
tanto la gestión de riesgos como es muy, bueno, todos los conceptos de la gestión de riesgos como tal se parecen mucho a lo que es la gestión de riesgos o bueno, la información como tal. Bueno, ese es un punto. Después, el proceso para realizar o todo el proceso de la gestión de la información, de riesgos de la información, es un proceso muy interesante y que, bueno, siempre se tiene que andar repitiendo. Y bueno, por último, que, bueno, a lo que hemos visto en todo lo que ha sido de la materia como tal, así que se tiene prácticamente un ISO para todo, ¿no? Que, y que un ISO que se lo debería tener ya incluso ya registrado o la universidad debería intentar sacar la certificación de estos ISOs también. Bueno, a mi parecer, ¿no? Sí, de hecho es una obligación moral, ¿no? Sí, Porque es muy importante tener la certificación que le da confianza al contribuyente, le da confianza al Estado, le da confianza al estudiante, a los padres de familia, a toda la comunidad, de que las cosas se están haciendo con calidad, ¿no? Eso es importante. Ok, Dylan, muchas gracias. A ver, vamos con una persona más. ¿Dónde estaba? Gabriel Zurita, buen día. Gabriel, Buenos días, Inge. ¿usted pudo alcanzar a presentar la actividad 3? No, la actividad 3 no la presenté. Ok, sí. De hecho, me doy cuenta. Cuando voy revisando, se me queda en la cabeza un poco quiénes se presentan, quiénes no. A ver, pero de todas formas, Gabriel, has debido leer el documento, ¿no? Sí, Inge, lo leí. ¿Te llamó algo la atención? Algo ahí que... Bueno, creo que lo mismo que comentó Dylan sobre las certificaciones ISO y lo parecido que son, ¿no?, las mismas técnicas de proteger la información. Ok, Dylan. Gabriel, muchas gracias. Guillermo Rodrigo, buen día. Buenos días, ingeniero. Tú que has presentado el trabajo, Ajá. ¿qué más te ha llamado la atención? Ah, lo que me llamó la atención es que la probabilidad es la que genera el riesgo, la cual es ocasionada por el impacto, ya que el activo es el que provoca el impacto y la vulnerabilidad afecta a un activo y la vulnerabilidad es causada por la amenaza. Mi pregunta es, más adelante supongo que estudiaremos todo lo relacionado a la amenaza o tipos de amenazas o algo por el estilo. Sí, vamos a hacer, de hecho, hay esa era la actividad que quería darles la anterior y les he dado libre. Ujú. De todas formas, a ver, nosotros vamos a ver la ISO a partir de ahora, la ISO 27001. Sin embargo, les voy a mandar un documento donde hay una clasificación de ya yendo un poco más hacia lo sistemático, hacia lo informática. Hay un documento que es un compendio de las principales amenazas, ¿sí? También tenemos que ver un poco de la principal amenaza hoy en día que estamos sufriendo las empresas afuera, nuestros clientes también están sufriendo, que es el manejo de ciberataques o ataques de ransomware. Y chequear un poco de eso. Sí, esa era la actividad que debíamos haber hecho. Ujú. Entendido, gracias. ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a mandar eso para que todos puedan revisar. ¿Por qué es que debemos estandarizar la seguridad de sistemas, la seguridad de información a través de la construcción de gestión de seguridad de la información? Porque necesitamos reducir el riesgo. Para reducir el riesgo tenemos que conocer la amenaza. Y en función de eso, ver si somos vulnerables a esas amenazas, ¿no? Que de hecho, la 27001 en los requisitos nos dice que tenemos que hacer una evaluación continua, tenemos que hacer una verificación cada cierto tiempo de esos controles, donde seguramente una de las técnicas
más usadas es hacer auditorías. De entre los diferentes tipos de auditorías que existe hoy día, una de las auditorías, por ejemplo, es las pruebas de penetración o el pentesting. Otra auditoría puede ser auditoría al código estático o auditoría a los procesos. O sea, hay diferentes auditorías que se van aplicando. Inclusive técnicas de informática forense para poder revisar algunos incidentes y encontrar problemas o brechas de seguridad también, que eso también ocurre. Entonces, eso nos va a generar todo eso. Pero debemos saber cuáles son esas amenazas. Las amenazas, en teoría, ustedes tienen bastante conocimiento actualmente, pero vamos a poner bien claro que nuestras amenazas tienen que ver con lo que se hace cada día o lo que estamos viviendo cada día, ¿no? A ver, denme un segundito, aquí está. Ok, sí. Pero vamos a ver ciberamenazas contra entornos empresariales. ¿Cómo es? Vamos a hablar de todo lo que está pasando y vamos a hacer un fuerte énfasis en la ransomware para que ustedes puedan revisar qué podemos hacer en esos casos. ¿Ok? Muy bien. Eso vamos a hacer al final de la unidad 2. Necesito avanzar. Ok. Déjenme revisar esto más. Sí, lo vamos a ver como un complemento a las dos unidades para que podamos comprender bien. Listo. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar de la unidad 2. ¿Sí? La unidad 2 es reconocer la estructura de la ISO 27001 y conocer aspectos y de estructura también de la ISO 27002. Pero vamos a hacer fuerte énfasis en la 27001. ¿Se acuerdan que hemos visto ya un poquito de esto, de la estructura, en un diagrama horizontal? Perdón, un diagrama horizontal, donde demostraba o mostraba que existen seis partes o 6 artículos, no son artículos, 6 acápites de la ISO que debemos cumplir. Cuando ustedes revisan, siempre vamos a hablar desde el punto 4 al punto 10, porque del 1 al 3 de la ISO 27001 son temas formales, ¿sí? Definiciones y un montón de cosas que es en todo lado. Pero lo que debe cumplir la ISO que se va a implementar es a partir del punto 4, ¿ok? Pero, ¿para qué necesitamos implementar la ISO? La ISO es una ISO exclusivamente para construir o para implementar sistemas de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Sistemas de gestión de seguridad, SGS o SGSI. Estos sistemas de gestión de seguridad de la información deben cumplir desde el punto 4 al punto 10 de la ISO 27001 para que podamos certificar que esta empresa tiene un sistema de gestión de seguridad de la información basada en la ISO 27001. Esa certificación la otorgan entidades certificadoras. En el caso de Bolivia está INNORCA. En el caso de cada país tienen entidades que lo que hacen es interpretar la ISO IEC de las normas ISO a nivel internacional, de la ISO.org, y las bajan a cada país según sus usos y costumbres y las vuelven más locales. Pasa lo mismo acá en Bolivia con la INNORCA, pasa lo mismo en España con su empresa con su institución que genera la normalización, y así en diferentes países. También existen empresas que se dedican a solamente
en base a ciertos requisitos que ellos reúnen de confianza ante las empresas, ante las otras empresas, es que estas empresas son empresas certificadoras. Y estas empresas certificadoras son las que te entregan el certificado de ISO 27001 a tu sistema de gestión de seguridad de información que has implementado en la empresa. Ese es el orden. ¿Ok? Los sistemas de gestión de seguridad tienen un enfoque sistémico. Hemos mencionado eso varias veces en la unidad 1, donde ese enfoque sistémico permite ver a todo como un sistema, es decir, no ver cosas aisladas, a que todos los elementos estén enlazados entre sí, a que tenemos un ambiente donde vamos a movernos como empresa o institución, es decir, vamos a tener variables exógenas o variables que no podemos controlar que son de la sociedad o de alguna otra empresa o de algún stakeholder que nos va a siempre influenciar a nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, los sistemas de gestión de seguridad se construyen con atención, se centra su atención en la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, el riesgo que afecta a un activo de información. Como dijo nuestros compañeros, este activo de información puede generar un impacto en la empresa, en la organización. Por tanto, nos va a generar problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos saber, gestionar el riesgo para minimizarlo, transferirlo y ese tipo de cosas, ¿no? Aquí hay un diagrama, que es un diagrama que creo que explica de forma un poco más rápida lo que es un sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, un sistema de gestión de seguridad de la información consta de políticas, una serie de políticas, procedimientos, instrucciones o directrices, que puede ser, por ejemplo, puede estar escrito en un manual ante un incidente de tipo A o de tipo B, cualquier tipo de incidente. Entonces, tener directrices o formas de dar respuesta a algún incidente, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo del sistema de gestión de seguridad de información? Es gestionar el riesgo, ¿sí? Gestionar el riesgo para proteger los activos de información, ¿sí? Los activos de información, ya sabemos, son recursos, o también pueden ser procesos internos, la fórmula química, nuestro servidor, todos esos activos de información que debemos proteger para que este activo genere valor para la organización, o sea, que logre un objetivo comercial, que genere valor. Una vez que tienes implementado un sistema de gestión de seguridad de la información, existen los controles. Estos controles son a partir de la evaluación de los riesgos, medir el nivel y cómo vamos a tratar este riesgo, ¿no? Cómo vamos a gestionarlo. Ese es básicamente cómo se compone un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, en resumen, son políticas que generan procedimientos, que generan instrucciones o formas de actuar o directrices específicas a un sistema, los cuales tienen como objetivo la protección de los activos de información. ¿De acuerdo? Esa es la estructura. Y para construir esto, nosotros nos basamos en la ISO 27001. La ISO 27001 que ha sido publicada el 2005, ¿sí? Donde se definió la ISO 27001 el 2005, revisada el 2013, sí, que ha tenido una segunda edición, el 2013 ha sufrido modificaciones
a la de la versión del 2005, por eso hay que tener cuidado a cuál nos vamos a pegar, ¿sí? Que además esta ISO 27001-2013 ha sido revisada el 2016 y el 2019 y ha sido ratificada, ¿sí? Así que seguimos hoy día trabajando con ese 27001-2013. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren conocer una ISO que sea una ISO 27001, la ISO ISEG, estoy poniendo aquí un enlace para que ustedes puedan ver un poco cómo es que esa ISO, que es a nivel global, el gobierno de España, a través de sus empresas, de sus entidades públicas que apoyan en la normalización y en la gestión de calidad de las organizaciones, como lo que hace aquí en Bolivia IMNORCA, que debería hacerlo, publica ellos qué es lo que deben cumplir en España, ¿no? O sea, es otra realidad, pero es algo que nos permite a nosotros construir conocimiento. Sí, entonces ustedes entran ahí y van a poder ver esa normativa. Esa ISO, pero al estilo de España. ¿Ok? De todas formas, en la primera unidad hemos hablado bastante de esto y de la composición. ¿Ok? Bueno, pero ¿existe la familia de las ISOs 27000? Sí, existe la ISO que tiene que ver con todo lo que es la seguridad. Sí. Entonces, tenemos la 27000, la familia de las ISOs 27000, pero nosotros nos vamos a fijar en la ISO 27001. ¿Ok? Evidentemente existen otras ISOs que son parte o que pudieran ser mucho más específicas para cualquier acción o actividad que se quiere desarrollar en la organización o certificar, pero eso ya es un tema bastante fuerte, bastante amplio y es algo que poco a poco las empresas tienen que ir llegando a certificarse en las ISOs. Existen ISOs que solamente son enunciativas y no son certificables. ¿Qué quiere decir que no son certificables? Que no hay una organización o empresas o instituciones que te den un certificado de eso, de que estás cumpliendo esa normativa. ¿Ok? Entonces, la ISO 27000 ha desplegado la ISO 27001 que nos dice así se construye un sistema de gestión de seguridad, es decir, nos da los controles necesarios. ¿Ok? La ISO 27002 de tecnologías de la información o técnicas de seguridad, que es el apéndice A de la ISO 27001 de la gestión 2005, que ya el 2012 se vuelve una ISO por sí para generar mejores prácticas en el manejo de la seguridad de la información, de las tecnologías de la información, perdón. Es decir, ahí ya nosotros entramos con el tema más técnico, ¿sí? La parte más informática, más sistemática, como quieran llamar. ¿Ok? Entonces eso hay que tomar muy en cuenta. Y la 27005, que es esa... No, está mal escrito esto. Pero bueno. Entonces, ¿qué beneficios le genera la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información bajo la ISO 27001? Lo primero que genera es un valor comercial. Las empresas e instituciones, las empresas que generan esta confianza automáticamente van consiguiendo mayores clientes, porque los clientes al ver que esta empresa tiene una ISO de estas características confían más y entonces es un valor añadido, es un plus que pueden tener las empresas que cumplen esto. ¿Ok? Si las tienen certificadas, obviamente. En algunos países, las empresas de ciertos rubros están obligados a mantener estas certificaciones. Por ejemplo, en Bolivia, las que están obligadas a cumplir, no a sacar la certificación, pero sí a cumplir lo que dice la normativa, una normativa que se ha construido en base a esta ISO, es la normativa de la ASFI, hacia el sector bancario, la autoridad de instituciones financieras, ¿no?
Entonces la ISO es una muy buena idea si lo ven como una parte comercial, genera valor, genera confianza y genera dinero, porque te trae más clientes, no pierdes dinero cuando tengas un ataque, es decir, comercialmente te sirve, es una muy buena idea, se tiene que ver como un beneficio comercial la certificación de la ISO 27001. Cuando hablamos operacionalmente, eso automáticamente genera una cultura dentro de la organización de la gestión del riesgo sobre la seguridad. Entonces, esa cultura nos permite evaluar los procesos internos, o sea, la parte operacional de la empresa, de manera que nos empiece a generar una cultura de gestión del riesgo. Eso ya le genera un valor fuerte también a la organización, porque es muy importante que toda la organización acompañe la seguridad, porque un incidente puede ocasionar, como ya hemos visto o hemos hablado en esta clase, puede ocasionar inclusive pérdidas de dinero muy fuertes o hasta la quiebra de una empresa. Y otro buen motivo o otro beneficio es que automáticamente cuando te pongan algunos controles, alguna entidad pública o alguien, o te hagan una auditoría, siempre vas a cumplir la parte legal, el compliance, le dicen. ¿Sí? El compliance es un término que se usa mucho para poder identificar, para poder hablar de que sí se cumple con la normativa actual o con las directrices que puede salir en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, beneficios para implementar un sistema de gestión de seguridad de información bajo la ISO 27001, pero certificarse son muchísimos. De hecho, la mayoría de las empresas importantes del mundo van por este camino y empresas que deberían generar confianza deberían ir por este camino. ¿Ok? Se basa en los principios que tenemos, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, como hemos visto ya bastante en esta clase. ¿Se acuerdan que les hablé en algún momento del proceso de mejora continua? El proceso de mejora continua o el ciclo de Deming. El ciclo de Deming o el proceso de mejora continua tiene que ver con planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar, hacer, verificar, actuar, todo el tiempo. Plan, do, check, act. Y un sistema de gestión de seguridad de la información, en realidad la ISO 27001, nos empuja a tener como base este proceso de mejora continua. No es que un día terminas de implementar y empieza a funcionar tu sistema de gestión de seguridad de la información y te olvidas, sino que esto nos permite hacer, como dice el nombre, una vez que hemos planificado, hemos hecho, verificamos, que hacemos las auditorías, los controles, revisamos si está bien, donde se puede sugerir que se modifiquen las políticas, y actuamos, o sea, tomar acción para mejorar el rendimiento de todo el sistema. ¿De acuerdo? El ciclo de Deming. De esta forma podemos ver mejor este ciclo. Sí, vamos a empezar por acá arriba que dice planificar. Planificar es establecemos el sistema de gestión de seguridad de la información. Hacer dice que es implementar y operar el sistema de gestión de seguridad. O sea, implementar y operar. Una vez que implementamos, operamos, estamos operando, funcionando. ¿Ok? Verificar, aquí se me ha comido, ¿qué fue? Desapareció. Verificar, faltaba que verificar, la palabra verificar. Verificar quiere decir controlar y revisar. Aquí es donde vienen las auditorías. Por ejemplo, pruebas de penetración, pen testing, que vamos a ver en el laboratorio, en la unidad 4, en la última unidad. Entren aquí cuando hacemos la verificación o hacemos el check, o como decimos el check. ¿Cómo hacemos la revisión? Es a través de auditorías, identificamos riesgos, ahí identificamos vulnerabilidades y definimos riesgos. Y en función de eso, actuamos. Perdón. Me fui. En función de eso, actuamos.
¿Cómo actuamos? Mantenemos y mejoramos el sistema. Básicamente, ese es el ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua. ¿De acuerdo? Obviamente están las partes interesadas, los requisitos y expectativas de la seguridad de la información sobre seguridad gestionada y todo ese tipo de cosas, que son parte de y hacen al ciclo. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el PDCH, PHBA o PDCA. ¿De acuerdo? Ciclo de mejora continua o ciclo de Deming para todos. Como hemos mencionado, la mentalidad de la auditoría basada en riesgos. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad de las auditorías basadas en riesgos. Una auditoría, si bien es un proceso, tiene que ser procesos sistémicos además. Las auditorías no pueden ser vistas sin la influencia exterior. Entonces ahí es donde nosotros determinamos las amenazas porque vienen del exterior. ¿Ok? Pero bueno, también hemos mencionado mucho esto, ¿no? Cuando hablamos de las auditorías, pueden ser auditorías internas de la ISO. Es decir, una auditoría interna antes de ir a la auditoría externa. Hacemos unas auditorías internas a nuestro sistema con el propósito de ver el cumplimiento de los requisitos de la ISO 27001. Entonces, hacemos esa auditoría interna. Para eso, planificamos la auditoría, es decir, diseñamos un calendario de auditoría para... Cuando hablamos de planificar la auditoría, estamos hablando de planificar la auditoría externa. ¿Sí? Primero hacemos nuestra auditoría interna, vemos si cumplimos o no cumplimos internamente. Si todo va bien y ya hemos hecho los cambios, hacemos la planeación de la auditoría externa y obviamente todo eso basado en los riesgos, ¿no? Y la segunda parte es las auditorías externas que vienen a certificarte o las auditorías de certificación directamente. A ver, el camino que todo el mundo sigue es que su gente primero implementa. Hacen una auditoría interna con un externo para poder revisar si todo está funcionando y al final recién hacen las auditorías de certificación. Hay empresas que empiezan con la auditoría interna primero, la auditoría externa como segunda meta y como tercera meta las auditorías de certificación. Algunos van de la primera a la última directamente. Pero por lo menos lo que se ha visto en la práctica es que hay que hacer estas tres. Sin embargo, obviamente todo eso cuesta dinero. Para una pequeña empresa es imposible hacer esto o financiar esto. Para una mediana empresa puede que sí, las medianas empresas están haciendo poco a poco. Y para las grandes empresas, obvio, están prácticamente obligados para poder gestionar todo eso. ¿Ok? Muy bien, vamos avanzando. Cuando hablamos de la mentalidad de la auditoría basada en procesos, no debemos olvidar que cuando hablamos de la auditoría basada en riesgos, estamos hablando de los activos de información que pueden ser afectados por una amenaza. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un proceso o de la gestión de un proceso? Ahí tenemos una contradicción. Si para nosotros un proceso interno se puede considerar como un activo de información, un activo, ¿por qué? Porque ese proceso es tan propio de la organización que genera valor. Puede ser ese proceso el diferencial de la organización. ¿Ok? Entonces, no es que nos estamos contradiciendo a eso. No tiene nada que ver con eso. Lo que estamos diciendo es que la mentalidad de la auditoría basada en procesos tiene que ver con identificar procesos muertos, procesos que te van a generar lags, o sea, te van a generar retrasos y te van a generar pérdidas, ¿sí? Y esos procesos interactúan con activos. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Ningún proceso funciona prácticamente de forma aislada, es decir, sin involucrar algún activo. Y como se involucran activos, debemos tomar en cuenta que estos procesos tienen que identificar problemas que nos puede traer a unos activos que innecesariamente pueden estar expuestos. ¿Ok?
y nos debería dar oportunidad de mejoras, de mejorar estos procesos de la organización que pudieran generar más problemas a cada activo. La estructura de la ISO, ¿y dónde está aquí? ¿Por qué se me perdió? Se me borró también. Entonces, esta es la estructura de la ISO. ¿Se acuerdan que hemos visto la estructura en horizontal? Esta es la estructura en vertical, pudieran encontrarse por este lado. Como les había dicho, hasta el punto 3 de la ISO no es necesario revisar, no es que esto se implementa, son conceptos, definiciones. Entonces, tiene una introducción, hay alcances, referencias normativas y términos y definiciones, ¿sí? Hasta ahí. Entonces, ¿de qué punto tenemos que empezar a trabajar? Tenemos que empezar a trabajar del punto 4. El punto 4 es contexto de la organización. Sí, el contexto, punto 4 del contexto, es muy importante, como hemos mencionado en su momento. Entonces, contexto, liderazgo, planeación y soporte. Estos 4 de acá, del 4 al 7, hacen y son parte de la planificación dentro del ciclo de mejora continua. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Del ciclo de Deming. Entonces, estos 4 hacen el ciclo de la planeación. Después viene la operación, es decir, el hacer, el do. La operación es implementar y mantener en operación, pues, o sea, hacer que funcione. Y eso está en el do. Después viene la evaluación del desempeño, el punto 9, que está en el check, que es la verificación, donde vamos a hacer las auditorías internas y todo eso. Y por último está el actuar, que es el punto 10 de la mejora, es decir, la mejora continua que tiene que darse en la organización, en el sistema de seguridad, en el sistema de gestión de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos mejora? Entonces, manejo, por ejemplo, de la no conformidad, de acciones correctivas. También se puede ver un poco de análisis de causa-efectos, por qué se causan estos efectos y ese tipo de cosas. Pero cuando hablamos de manejo de la no conformidad, es como cuando nosotros aceptamos el riesgo, ¿se acuerdan? Ese concepto, acepto este riesgo. Acepto este riesgo que es alto y porque no está en mis manos, no sé, pero acepto el riesgo. De lo mismo se habla cuando hablan de la no conformidad. Entonces, yo no estoy conforme, pero voy a gestionarlo. Ahora, hay un tema de mantener los controles y que no estemos cumpliendo con esos controles, eso debemos inmediatamente, eso es algo que debemos mejorar, que debemos actuar, ¿sí? Entonces, la no conformidad quiere decir que no estoy cumpliendo alguna, una parte de la ISO o de la ISO 27001. Entonces, como no estoy cumpliendo, entonces me dice, no hay conformidad en eso. Entonces, ¿qué hago? Manejo esa no conformidad y entonces actúo. Por eso está en este punto de mejora o de act. ¿Ok? ¿De acuerdo? Es lo mismo que teníamos en horizontal. A ver, vamos un cachito al horizontal para que no haya confusión. Porque evidentemente hubo confusión la otra vez, el anterior semestre. Para que quede claro. Un segundito. ¿Dónde estás? Exacto. Aquí está. Esta es la ISO 27001 en horizontal, ¿se acuerdan? Donde también está el ciclo de plan, do, check, act. Y a partir del 4. No es que no existe el 3, el 2, el 1 y el 0. Es que son términos y definiciones, el marco legal y otras cosas que cuando vienen a certificarte, cuando vienen a revisarte, o sea, cuando te hacen la auditoría externa o la auditoría de certificación,
lo que hacen es revisar esto desde el punto 4 al punto 10. Lo anterior no lo revisa. ¿Ok? ¿Se entiende? Espero que sí. Ahora voy a dejar de compartir esto. Me voy nuevamente al otro. Eso es exactamente esto, lo mismo, ¿sí? Entonces ustedes pueden revisar desde dos puntos de vista, desde dos perspectivas distintas. Entonces, en este documento están las 10 cláusulas, un poquito a qué se refiere cada cláusula, ¿ok? Pero como ustedes se fijan vamos a empezar por aquí. Tenemos la información o los activos de información. Estos activos de información tienen que ser protegidos porque estos activos van a tener un valor de activo. Este valor de activo se define en base a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Este valor de activo puede tener una vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad puede ser amenazada. Es una amenaza, aprovecha una vulnerabilidad para afectar un activo y generar un impacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos controlar esta amenaza. Debemos conocer esta amenaza, qué tipo de amenaza hay y hacer auditorías para identificar si tenemos vulnerabilidades a esas amenazas. ¿De acuerdo? Por eso hacemos estos controles. Estos controles también nos van a ayudar para medir el riesgo, ¿no ve? Entonces vamos a identificar a través de esas vulnerabilidades, de esas amenazas, vamos a gestionar el riesgo. ¿Ok? Un activo de información genera valor. El uso, la regulación de ese activo de información es administrado, gestionada por los usuarios o las partes interesadas, o las empresas que reciben nuestro servicio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que tomen en cuenta eso. Seguimos hablando de la gestión del riesgo que todos ya hemos visto, así que es súper rápido eso. Vamos a hacer un resumen de las cláusulas entonces de la ISO 27001. La cláusula 1 nos habla del alcance, sí, del alcance, pero no de nuestro sistema de gestión de seguridad, sino de la ISO 27001. ¿Cuál es el alcance de la ISO 27001? Eso es lo que nos habla, el propósito de la norma, los tipos de organización para las que se ha diseñado. ¿Qué cláusulas? Son las 10 cláusulas. ¿Cuáles son las 10 cláusulas y los requisitos de una organización debe cumplir para la organización que se debe considerar en función de la norma? La cláusula 2 habla de referencias normativas. Entonces, aquí se habla mucho y ahí es la diferencia cuando quieres certificarte a nivel internacional o a nivel local. Si te certificas a nivel local, hay que cumplir las referencias normativas locales. Si te certificas a nivel internacional, hay que cumplir las referencias normativas que nos dice la ISO 27000. ¿Y cuál es? Por ejemplo, una de esas es una referencia normativa, son tratados internacionales, buenas prácticas y otras cosas. Pero bueno, en teoría, en este capítulo, en esta cláusula 2 se debería considerar todas las normativas que hacen a la organización o institución o empresa que se quiere certificar. Términos y definiciones. Los sistemas de gestión de seguridad de información deberían tener términos y definiciones estándar, y eso se intenta hacer con esto. Entonces, ustedes pueden encontrar términos y definiciones estándares. Por ejemplo, aquí ponemos algunos de ejemplo. Por ejemplo, la gerencia. ¿Qué es la gerencia? Entonces, hay una definición. Este es el término y esta es la definición. ¿Qué es el tratamiento del riesgo? Perdón. Por ejemplo, ¿qué son los controles de acceso? Wow, perdón. Disculpen. No, me cansé de hablar. Además de los términos de ciberseguridad. Nosotros tenemos en nuestra plataforma, tenemos un glosario de términos de ciberseguridad, ¿no? Es un glosario de términos que nos permiten a nosotros conocer un poco más y poder ir definiendo los términos y procedimientos.
Yo les voy a poner un montón de documentación en la unidad 2, donde va a estar ahí términos y definiciones. Son como 70, 80 hojas, 100 hojas creo. Pero les va a servir mucho cuando quieran encontrar un término y una definición, ¿sí? Eso está ya listo para publicarse el día de hoy. ¿Ok? A partir de esta cláusula es que nosotros debemos prestar atención. ¿Qué es el contexto de la organización? La cláusula 4 dice que debemos trabajar en crear el contexto de la organización, es en definir, tanto en lo interno como en lo externo, definir aspectos sobre la organización, ¿sí? Esto nos sirve, a ver, como el objetivo de un sistema de gestión es proteger los activos, nosotros debemos conocer qué activos son, ¿no ve? ¿Y cómo voy a identificar esos activos? A través de la contextualización. Voy a hacer un contexto de la organización que me permita hacer esa identificación más sencilla de los activos de información. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es básicamente definir el alcance. Sí, básicamente aquí definimos el alcance del sistema de gestión de seguridad de información. ¿Ok? Una vez que tenemos el contexto ya establecido y definido, pasamos a la cláusula de liderazgo. La cláusula de liderazgo tiene que ver con algo que les dije en un principio. Si bien la seguridad de sistemas es sistémico, tiene un enfoque sistémico, tiene que ser implementado desde la alta gerencia. ¿Recuerdan cuando les decía que si no es parte de los objetivos estratégicos de la organización, es muy difícil que los altos mandos tomen en cuenta esto? Pero si los altos mandos incluyen esto como un objetivo estratégico dentro de su planificación estratégica para hacer la misión, que es lo que hacen día a día para alcanzar la visión, entonces no va a haber el apoyo necesario y necesitamos liderazgo. El liderazgo viene desde lo más alto desde lo más alto de la organización. Desde lo más alto de la organización. ¿Ok? Un segundito. Ya. Entonces, la importancia del liderazgo, y es bien, bien interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que en una ISO nos digan, esta es una cláusula que se tiene que cumplir? Está obligando a que los directivos, la alta dirección, toda la organización se involucre en esto. Por eso dice que el liderazgo significa una participación activa de la alta dirección para promover su implementación. Además, al momento de planificar, cuando hacemos planificación, hacemos la planificación del tratamiento del riesgo y para eso necesitamos recursos, asignar recursos. Por ejemplo, personas o algún software o algún elemento que va a hacer al sistema. Entonces, eso implica tomar decisiones. ¿Y quiénes son los que toman decisiones? La alta gerencia, la alta dirección. Y ese es el principal tema para esto, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante ir a ese punto de liderazgo. Dentro de la transformación digital de las organizaciones, hoy en día, uno de los puntos muy importantes es el liderazgo. El liderazgo no es un tipo o un grupo de personas que ande dando órdenes a todo el mundo y todo el mundo tiene que hacer eso sí o sí. No nos referimos hoy en día, dentro de la transformación digital, a eso como liderazgo. El liderazgo es saber delegar la responsabilidad, dejar que los equipos logren una autonomía, gestionar la agilidad empresarial. Eso es liderazgo hoy en día dentro de la transformación digital. Y obviamente, ¿por qué estamos hablando de la transformación digital? Porque uno de los campos de acción de la transformación digital es implementar alguna tecnología, pero en base a la cultura empresarial
en base, donde tiene que haber liderazgo, en base a centrado siempre en datos, con el objetivo de centrar la transformación digital en el cliente. Sí, entonces, transformación digital es personas, procesos, datos y tecnología. En un proceso de transformación digital, esto les doy como un tip aparte de lo que estamos viendo, en un proceso de transformación digital, cuando una empresa se declara en transformación digital, un banco, cualquier empresa que, como los clientes que nosotros tenemos actualmente, lo último del proceso de transformación digital, lo último es la implementación de software, la implementación de tecnología. Primero trabajamos con las personas, trabajamos en sus procesos. En base a eso, trabajamos centrados en datos y al último implementamos el sistema. Todo eso centrado en el cliente y centrado en datos. ¿Cómo entendemos al cliente hoy en día? Lo entendemos a partir de entender sus datos. Por eso la gestión de datos. Para poder administrar esos datos que nos generan conocimiento, le decimos inteligencia de negocios o business intelligence, el cual nos permite tomar decisiones en base a los datos de la empresa. Si la empresa no sabe interpretar lo que el cliente quiere, o sea, si la empresa va primero, no, voy a poner primero el software y después que todo el mundo se acomode, que las personas se acomoden, que los funcionarios se acomoden, si no saben se van, así, cosas así, genera usualmente proyectos fallidos. Primero debemos definir qué es lo que queremos para después construir e invertir. Eso es muy importante. Y dentro del proceso de transformación digital está la gestión del liderazgo. Hacer que no existan personas, hacer que las organizaciones puedan trabajar de forma ágil, dando y empoderando responsabilidades a cada persona de la organización y generando una cultura a través de sus procesos. ¿Ok? Eso entre paréntesis. Por eso es muy importante hoy en día el liderazgo y no es que esté por rellenar la normativa. Imagínense, una ISO de calidad habla del liderazgo y eso tiene que tomar en cuenta todo el mundo. El liderazgo ya no es como antes. El liderazgo de hoy es gestionar la responsabilidad, dejar que las personas hagan su trabajo de la forma que ellos puedan hacer siempre y cuando entreguen sus resultados. Y hoy día, por ejemplo, una de las formas de trabajar así es con Scrum. Y cuando se trabaja con Scrum para hacer un trabajo en específico, o sea, para poder llegar a algún objetivo, entonces todo el mundo entiende que los equipos de desarrollo tienen que ser autónomos en la forma como van a resolver y cómo van a entregar un producto o un proceso. ¿Ok? La cláusula 6 habla de planificación. Al hablar de la planificación, estamos hablando de identificar los riesgos estratégicos más importantes, ¿sí? Y estos riesgos a veces pueden ser obvios o a veces pueden estar ocultos, pero igual son peligrosos. Entonces, una vez que identificamos esos, aseguramos que las actividades que vamos a realizar en la planificación, o sea, planificamos cómo vamos a gestionar el riesgo. Y eso es muy importante. Entonces, la planificación se hace en función de gestionar el riesgo. Cuando voy gestionando el riesgo, o he minimizado el riesgo, o he transferido el riesgo, o cualquier tratamiento que le haya dado al riesgo, tiene que estar planificado. Y lo vamos a planificar. A eso se refiere. Entonces, ¿qué hacemos en planificación? Hacemos la evaluación de los riesgos. ¿A partir de qué ISO? De la ISO 27005. Y esto ya hemos visto diferentes formas de aterrizar, ¿no? Hemos hablado bastante de eso. La cláusula 7. La cláusula 7 habla de soporte, que no estamos hablando de soporte técnico por soporte técnico, estamos hablando de las cosas que van a soportar al sistema. Entre eso, por ejemplo, competencias, o sea, conocimiento de las personas que tengan las competencias necesarias para poder accionar algo.
eh, los recursos que se van a necesitar, ¿sí? Para poder soportar al sistema. A esto se refiere, poder mantener el sistema, contar con los recursos necesarios para poder soportar eso, o sea, que sean capaces, que sean competentes y tener los recursos también a nivel físico. ¿Ok? Entonces, la cláusula de soporte es eso. ¿Cómo vamos a soportar, con qué recursos vamos a soportar la operación? Y ahí lo que se hace es la asignación de recursos en función a la planificación que hemos hecho a través de la gestión del riesgo. ¿Y cómo vamos a conseguir recursos? A través de la participación de la alta dirección, porque el liderazgo está como una de las cláusulas de la ISO que dice que tienen que estar ellos, que son los que toman decisiones y te asignan los recursos. ¿Ok? Hay un poquito de competencia, lo que hemos hablado. Vamos a la cláusula 8, a la cláusula de operación, porque lo anterior ya hemos hablado bastante. La operación viene o sea, primero hemos planificado haciendo una evaluación de riesgo, ¿sí? Entonces, vamos a operar. Entonces, debemos, a partir de esto, empezar a operar, empezar a funcionar. Y de esa forma, la gente o las personas que son parte de la organización, cuando se ponga a partir de tal día estos controles, estos procesos, a partir de estas políticas y todo eso, a partir de ese día ellos tienen que comportarse o sus acciones tienen que seguir ese sistema, eso que está escrito, esos procedimientos, eso a dónde debemos recurrir en caso de un incidente, eso de quién es la responsabilidad en caso de un incidente y ese tipo de cosas. Para que no estén corriendo todos contra el fuego, ¿no ve? Tienen que saber quiénes salen, quiénes tienen que correr, de quién es la responsabilidad correr. ¿Ok? Entonces, la operación, hacemos eso. Cuando hablamos de evaluación del desempeño, estamos hablando de hacer auditorías. Generalmente esto se da por auditorías internas. ¿Cómo? A través de 3 formas para evaluar el rendimiento del sistema de gestión que está implementado. 1, haciendo un seguimiento efectivo de los controles. Auditorías internas. Y durante la revisión de la dirección se hace una evaluación. ¿Por qué? Porque se le entrega a la alta dirección los resultados de esta auditoría. ¿Sí? Entonces, la evaluación del desempeño tiene que ser auditoría y presentación a la alta dirección para que ellos puedan tomar decisiones o te aprueben más presupuesto o menos presupuesto y sepan, porque es la alta dirección, qué es lo que se va a hacer para mejorar. Porque una auditoría es para saber si algo está yendo mal. Y ahí vienen auditorías importantes y en la parte más informática para encontrar vulnerabilidades. Y estas vulnerabilidades cómo gestionamos esa vulnerabilidad, cómo cerramos esa vulnerabilidad que nos lanza un riesgo alto, medio o bajo. ¿Sí? No se trata de encontrar vulnerabilidades solamente, se trata de decir, miren, encontré esta vulnerabilidad número tantos, y esta es la forma de resolver. Un auditor de seguridad no solamente te dice de que estás mal, también tiene que darte la receta, por si acaso. ¿Ok? Y por último tenemos la cláusula 10 de mejora, que es nuevamente lanzar nuevamente a partir, como está involucrada la alta dirección, es mejorar lo que se ha encontrado en el punto 9. Es hacer lo que se ha encontrado en el punto 9 de manera de que el impacto del riesgo sea mínimo, ¿sí? El manejo de la no conformidad y la acción correctiva. ¿La no conformidad a qué?
en el proceso de auditoría hemos visto que uno de los controles del sistema no está funcionando. Entonces, no estamos cumpliendo. La gente no está cumpliendo. Entonces, hay una no conformidad. ¿Y cómo hacemos para que cumplan? Les llevamos a cenar, les hablamos, les damos memorándum, no sé. Eso ya es un tema que cada organización tiene que resolver. ¿Ok? Entonces, la cláusula 10 tiene que ver con eso, con el manejo de la no conformidad. Y obviamente saber la causa raíz. Eso es un ejercicio para poder gestionar bien la no conformidad y no llegar a lugares donde no se ocasionó esas inconformidades. Eso es importante. Muy bien. Como les decía, el análisis de la causa raíz es un tema de saber bien dónde está la causa, ¿no? Y poder evitar estos malos entendidos y identificar claramente cuál es la raíz para poder aplicar alguna corrección. Aquí es algo interesante que tengan esto es, por ejemplo, declaración del problema. La organización está infectada por el virus WannaCry. ¿Qué es un WannaCry? Es un malware de tipo ransomware. Un ransomware es un tipo de ataque que te secuestra tu información, te secuestra tus discos duros, tu sistema, todo lo que pueda secuestrar, y te pide un rescate. Tú pagas un dinero y te llega la clave para poder desencriptar. Entonces ahí la técnica supuestamente es preguntar 4 veces por qué. Y aquí da un ejemplo interesante. ¿Por qué? Alguien hizo clic en un enlace en un email y descargó el virus que infectó su PC. ¿Por qué? No recibieron ninguna información sobre enlaces en emails sospechosos. ¿Por qué? La responsable, aquí tengo un errorcito, voy a corregir. La responsable de la formación estaba de baja por maternidad y la organización no había cubierto su baja. Por tanto, este funcionario nuevo no sabía que había en el sistema de gestión de seguridad de información una política de que no deba hacer clic, ¿no? En un email. Y la última pregunta, ¿por qué? El proceso de baja por maternidad no está cubierto en el proceso de gestión de cambios. Por ello, no se realizó una evaluación para identificar riesgos de seguridad de la información. Imagínense un proceso interno que no ha sido bien evaluado. Se han dado cuenta que el proceso de baja por maternidad a una persona no está cubierto en el proceso de gestión de cambios, es decir, quién reemplazaba a esta persona para tomar su cargo y pueda capacitar a los nuevos usuarios y entregar oficialmente las políticas, las directrices para que no cometan ciertas cosas en esta empresa que ha ocasionado que se haya entrado un virus como ese, ¿no? A ese tipo de cosas se refiere para identificar la causa raíz. Como se dan cuenta, ni siquiera es la persona que estaba con maternidad. El problema es que ha habido una brecha en el sistema de gestión de seguridad donde no había un procedimiento para cubrir la gestión de cambio de un personal por este tipo de cosas. Interesante, ¿no? Muy bien. Preguntas, consultas, dudas. Creo que he hablado mucho. Como resumen general, si bien en la unidad 1 hemos hablado harto de la ISO 27001, ¿se han dado cuenta? En la unidad 2 estamos ratificando todo eso en un orden. ¿Qué es lo que vamos a tener en esta unidad 2? Vamos a tener estos documentos que nos permiten entender mejor cada cláusula, desde la 1 hasta la 10. Y va a haber una guía, no he podido contactar todavía, no me ha respondido el libro de, guía, de buenas prácticas para la implementación de la ISO 27001 y sus controles, pero si no, podemos manejar la que yo tengo, que es un poco larga, son documentos de 100, 150 hojas. Pero son documentos bastante leíbles. ¿Qué quiere decir? Que son muy entendibles y que no te cansa la lectura. Entonces es algo muy interesante que quisiera que ustedes puedan ver.
De todas formas, yo hoy día voy a ver cuál de esos les voy a dar para que hagan una revisión y podamos vernos mañana para continuar y profundizar cada uno de estos puntos. Entonces, aquí está bien claro. La ISO 27001 se ha creado bajo la perspectiva del proceso o del ciclo de mejora continua. ¿Sí? El planificar, hacer, actuar, planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Y además, la ISO 27001 tiene el objetivo de que podamos implementar sistemas de gestión de seguridad. En este caso, sistemas de gestión de seguridad de la información. ¿Ok? La ISO 27001 tiene 10 cláusulas, de las cuales los controles o lo que se certifica o lo que te verifican que cumplas para certificarte con la ISO 27001, que genera beneficios a la organización, es a partir de la cláusula 4 a la cláusula 10. ¿De acuerdo? Desde la planificación, liderazgo, soporte, operación, evaluación del desempeño, hasta tomar acción. O sea, mejora continua. ¿Ok? Cada uno de estas cláusulas tiene, digamos, su explicación que va a estar en la documentación. Lo que yo trato de hacer es un súper resumen de qué es cada cláusula que debe cumplirse. ¿Ok? Y a partir de esto se van a construir políticas. Entonces, la estructura, o más que la estructura, lo que hace a un sistema de gestión de seguridad es las políticas, los procedimientos y o las directrices que salen de ese análisis, de hacer todo eso. Esas políticas, ¿de dónde saldrán? Obviamente van a salir del contexto, ¿no? Esos procedimientos, ¿de dónde saldrán? Van a salir de la forma como queremos operar. Esas directrices, ¿de dónde saldrán? Saldrán, obviamente, del aprendizaje que hagamos para volver a sacar directrices cada vez más actualizadas. ¿Sí? Entonces, más o menos por ahí. ¿Yo me puedo volver un certificador de la ISO 27001? Sí, puedo estudiar, puedo trabajar implementando esto en una empresa, asesorando a la empresa. Pero ahí necesito el apoyo de un equipo, necesito que haya personas con mucho conocimiento, porque se acuerdan que necesitamos gente con experiencia para poder hacer la valoración del activo. Entonces necesitamos conocimiento para poder implementar. Sí puedo volverme un consultor que se dedique solamente a apoyar a las empresas para que implementen sistemas de gestión de seguridad. Sí, es una forma de vivir hoy día para muchas personas. ¿Puedo ser un auditor externo? También. ¿Puedo ser un auditor de certificación? Tienes que trabajar para una empresa certificadora. Las personas no certifican, certifican instituciones. ¿De acuerdo? Básicamente eso. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Henry Gabriel, buenas tardes, Henry. Buenas tardes. Entonces, la ISO 27001, ¿cuántas cláusulas tiene? 10 Inge, de las ¿Cuáles? cuales, pero para ser certificados son tomadas desde la cláusula 4 a la 10. Ok. ¿Cómo más o menos recuerdas el proceso de mejora continua? Se refiere a ver los defectos que pueden ocurrir en lo que es las políticas de la gestión de seguridad y, bueno, aplicar acciones a estas mismas para
ir mejorando y eliminando los riesgos que puedan enfrentarse. Ok, pero un poquito. Le vamos a pedir a Juan Carlos Arévalo que nos ayude a complementar. ¿Cuál sería esta forma, este ciclo de mejora continua? Buenas tardes, Inge. Entonces, el ciclo de Deming, creo, planificar, hacer, evaluar, actuar y de vuelta planificar. Exactamente. Justo lo que le faltaba un poquito al anterior, ¿no? Entonces, eso nos permite gestionar. Es un enfoque que tiene la ISO de usar este ciclo de mejora continua o ciclo de Deming. ¿Ya? Vamos con Sara Isela Mamani. Sara, buenas tardes. Sara Isela Mamani, buenas tardes. Tienes que resolver tu micrófono, Sara, por favor. En mis clases tienen que tener el micrófono listo para interactuar. Sí, hay que resolver el impedimento. Si no lo tienes, tienes que resolver este impedimento, como todos hacemos. ¿Ok? Por favor, para la siguiente clase tienes que tener tu micrófono porque te damos a interactuar. Vamos con Tatiana Mayorga. Tatiana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la ISO 27001? De las 10 fases, la segunda, que trata de... Le vamos a pedir que nos apoye a Tatiana Karen. Tatiana Karen, buenas. Inge, lo que más me gustó es la parte del análisis de los porque ya que es un buen método para identificar los problemas. ¿Te refieres a la cláusula 9 de Sí, exactamente, Inge. donde hablamos de la evaluación del desempeño a través de las auditorías internas? Sí, Donde, exactamente, Inge. donde podemos aplicar, por ejemplo, pentesting, ¿no? Ya, ok. A ver, vamos por favor, con María Elena Visa. María Elena Visa, buenas. María Elena Visa, buenas. María Elena Visa, si sabes que se graba esto, ¿no? Y que después esté en la nube. Y puede ver tu mamá que no me tiras bolas, así que... María Elena Visa, ok, no me voy a olvidar. Con John Antonio Ponce. Buenos días, ingeniero. ¿Qué fue lo que más te llama la atención de la ISO 27001? Eh, Hasta ahorita es también, ¿no? La evaluación del desempeño en todos los seguimientos que se deberían hacer con lo que es el sistema.
Ok. ¿Qué tal la planificación? En la planificación nosotros tenemos que identificar los activos y tenemos que medir el riesgo. Entonces, ¿tú crees que la planificación sería menos o más importante que la cláusula 9 de evaluación del desempeño? Yo creo que sería más importante, Inge, ya que ahí se estarían, ¿no?, haciendo los cálculos respectivos para tomar las decisiones, ¿no? Ok, ok. A ver, ¿y qué se te viene a tu mente cuando hablamos de la cláusula 3 del contexto? Perdón, de la cláusula 4 del contexto. ¿Qué buscamos En, en el contexto, más o menos? perdón, Inge, en las primeras cláusulas no pude entender bien, pero estaba pensando en leer las diapositivas más tarde, dar una repasada. O a disculpar. Ya, no te preocupes, ok. Pero, ¿qué se te ocurre cuando hablamos el contexto de la organización o el contexto donde vamos a implementar el sistema? Con eso tengo como entendido, ¿no? A qué se dedica la empresa o qué se tiene que hacer en la organización, qué activos tiene. Claro, está bien, así de sencillo. El contexto nos permite definir el alcance, nos permite saber qué es lo que vamos a hacer. Si, por ejemplo, no es lo mismo hacer el contexto de una organización, por ejemplo, como de un banco, al hacer el contexto de una fábrica de alimentos, ¿no? Entonces, a eso se refiere, para poder identificar el contexto donde vamos y si el contexto está adecuado al sistema que queremos usar. Bueno, entonces, a ver, ¿quién más? Y Belis, Alexandra tiene la mano. ¿Y Belis? Sí, buenas tardes, ingeniero. Yo sí tengo una duda. Si bien se ha hablado de que la ISO 27001 su objetivo es implementar los sistemas de gestión de seguridad de información, entonces, ¿por qué se habla de transformación digital en la cláusula 5? Yo tengo entendido con transformación digital algo que a una empresa que recién va a iniciar con todo lo que es el proceso de transformación. Entonces, ¿por qué se habla si el objetivo de la ISO directamente es el sistemas de gestión de seguridad de la información? Ya, no, lo que hablaba de transformación digital y les decía es como un tip extra, ¿sí? Es que cuando nosotros, a ver, una de las cosas que ocurre hoy en día al momento de implementar algo, a ver, les explico. Hace varios años, cuando los proyectos de implementación de alguna tecnología en una empresa o una organización tenían un alto índice de fallas, un alto índice de fracasos, ¿sí? Casi de la misma forma, cuando desarrollábamos software hace muchos años, también había un alto índice de fracasos. Entonces, en ambos casos se ha buscado formas de minimizar el fracaso. En el caso del desarrollo de software, por ejemplo, aparecieron las metodologías ágiles y aparecieron inclusive formas de trabajar, como es Scrum. Scrum no es una metodología de desarrollo de software. Scrum es una forma de trabajar que tiene mayor éxito en el desarrollo de software, que es distinto.
De la misma forma, las empresas cuando empezaban a implementar alguna tecnología tenían un montón de problemas y se ha empezado a enmarcar recién a partir del 2015, 2017 y más fuerte el 2017 y 18, este término de la transformación digital. La transformación digital es, en el lenguaje de las empresas y organizaciones, un proceso el cual tiene que seguir una organización para alcanzar sus objetivos. No es que el objetivo de una organización sea hacer transformación digital, no. La transformación digital es una forma de trabajar para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Uno de los componentes importantes en la transformación digital, entonces, es la participación activa de la alta dirección. Y esa participación activa de la alta dirección es a través de esta terminología que también estamos usando ahora en las empresas, que se llama liderazgo. Que antes liderazgo era la persona que jalaba, ¿no? Que estaba adelante jalando y jalando, ¿no? Hoy en día en las organizaciones y las empresas, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de una persona o de las personas o de grupo de personas que gestionan el liderazgo y permiten la autogestión de sus equipos, las responsabilidades de sus equipos, es decir, delegan la responsabilidad. Delegar responsabilidad dentro de una organización, hoy día eso es liderazgo. ¿Sí? No depender de una persona, depender de todos, de demás, o sea, de que todos puedan hacer el trabajo. Entonces yo hacía una comparación de ese liderazgo dentro de la transformación digital con el liderazgo que sale en la ISO. ¿A qué se refiere el liderazgo en la ISO? Se refiere también a lo mismo, de hacer que la alta dirección participe desde el principio hasta el final y monitoree y esté todo el tiempo informado, la gestión del riesgo, que se le informe todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es responsabilidad también de ellos y generar esa responsabilidad al resto. Es solamente una comparación. Transformación digital, entonces, un proceso que puede seguir una organización, y la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información tiene un componente importante que es esta cláusula 5 del liderazgo. Solo era una comparación para que ustedes puedan ubicar un poco el liderazgo. Ahora, transformación digital no se aplica a empresas nuevas, no se aplica a la creación de una empresa. Por eso se llama transformación. Es que la empresa logre transitar por una metodología o por una forma de trabajar de la forma tradicional a una forma actualizada. Pero esa forma actualizada no quiere decir utilizar software de moda, quiere decir trabajar en función de datos para entender al cliente. Porque el centro hoy día es el cliente. Se llama Customer Experience, experiencia de cliente. Y la única forma de entender al cliente digital hoy en día es a través de los datos. ¿Cómo gestionas los datos? A través de Business Intelligence, a través de Big Data y otras tecnologías que se pueden aplicar en una organización. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, nosotros con la empresa, yo con la empresa que ahora trabajo los últimos 2 años, hemos hecho procesos de transformación digital, donde primero trabajamos en las personas, trabajamos en los procesos, que al final ambos me generan la cultura organizacional. Trabajamos en los datos y trabajamos en la tecnología que debemos incorporar. Son 4 aristas importantes. Podemos tener todo eso centrado en el cliente o podemos tener un pilar que se llame cliente para poder entenderlo mejor. Entonces, lo primero que se hace es un proceso de consolidación de lo que tienen hoy día y generar un roadmap de cambios en la organización
Y la implementación de esos cambios se llama transformación digital, poner agilidad empresarial y otras cosas. ¿Ok? Es un tema largo que podemos profundizar la próxima clase. Sí, pero no sé si se pudo responder la comparación, Alexandra. Sí, Inge, muchas gracias. De acuerdo. Ok, bueno, seguramente hay muchas más dudas, lo vamos a ver el día de mañana. Les agradezco mucho y como de costumbre, pues nos vemos en la nube. Buenas tardes.